columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12, y he titulado el mensaje de hoy, No juzguéis al hermano. Y quiero que vuelva Diego rápido a la diapositiva del título, porque esa es la imagen que tenemos siempre cuando pensamos en juicio, esa imagen, un dedo acusador, un dedo llamando la atención y una persona inocente, asustada por el juicio que se está emitiendo sobre esa persona. Pero me gustaría que al final del estudio de hoy pudiéramos tener una imagen más clara de lo que realmente Santiago nos quiere enseñar y lo que Jesús nos quiso enseñar también cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que empezamos con el texto de Santiago y dice así: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Antes de entrar en una explicación profunda, hoy me voy a centrar en esas dos palabras, juzgar y hablar mal. Santiago dice, no juzgues a tu hermano, no juzgues a tu prójimo y no hables mal de tu prójimo. Antes de nada, quiero que veamos lo que significan en el griego original esas palabras, para que no tengamos confusión alguna. La expresión hablar mal que indica Santiago en griego es katalaleo, que significa literalmente traicionar o difamar para discutir. La realidad es que la intención de hablar mal, cuando habla de difamación o de traición, es buscar el mal de alguien a través de nuestras palabras. La expresión hablar mal que utiliza Santiago se refiere al hecho de nosotros intentar destruir la reputación de una persona. Buscar lastimar la buena imagen que una persona tiene a través de nuestras palabras. Y por otro lado, la otra palabra que aparece es juzgar, que la palabra griega para ese término es krino y significa emitir un juicio condenatorio. Emitir un juicio condenatorio. Así que Santiago nos presenta esa instrucción. Nos dice, no habléis mal los unos de los otros. Y repito, el significado de esa palabra original es difamar para intentar destruir. Lo que Santiago empieza diciéndonos es que no debemos intentar destruir la reputación de los hermanos, no debemos intentar hablar mal de la persona de un hermano para que su imagen quede rebajada al suelo, intentando traicionarlo. ¿Por qué? Porque como veremos más adelante, se trata de actuar a sus espaldas. Santiago sabe que no está diciéndole a alguien no le hables mal al hermano a la cara, se está refiriendo a difamación. La difamación implica un acto hecho a las espaldas. Santiago lo que está diciendo es no te juntes con nadie para hablar de un tercero que no está presente y difaméis a esa persona y destruyáis a esa persona y busquéis hundir la reputación de esa persona y busquéis rebajar la imagen de esa persona. A eso se está refiriendo Santiago. Y sigue diciendo, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Por qué Santiago está hablando tanto de la ley aquí? Porque Santiago, como luego vamos a entender, entiende que la palabra juicio solo está relacionada a una cosa, a la ley de Dios. Solo Dios, a través de su ley, a través de su palabra, a través de sus mandamientos, es el que puede juzgar justamente a una persona. Y acuérdate de esta palabra, justamente.
para que luego vayamos enlazando conceptos. Solamente Dios, a través de su palabra, puede juzgar justamente a una persona. Es decir, lo que Santiago está diciendo es que solo Dios, el que ha dado la ley, tiene la potestad, la capacidad de emitir un juicio verídico a través de la ley que Él ha dado de una persona. Lo que Santiago está diciendo, y perdonen estas vueltas, es que es la ley la que nos puede juzgar y nada más. Solamente la palabra de Dios. Todo eso lo vamos a ver mucho más a fondo luego, cuando entendamos que la vara de medir a alguien a la hora de decir algo de esa persona es la palabra y no lo que yo pienso. Yo no tengo que opinar de una persona a la luz de a mí me gusta la gente así y esa persona es mala porque no es como a mí me gusta la gente. Lo que veremos hoy a la luz de este estudio es que cada vez que vayamos a actuar en la parte correctiva de una persona, tiene que ser hecho siempre a la luz de las Escrituras y no a la luz de mi propio criterio. Así que Santiago nos está diciendo esto: no habléis mal del hermano, no intentéis destruir al hermano, no intentéis difamar al hermano, no intentéis destrozar la reputación del hermano con un fin condenatorio, con el fin de lastimarlo, con el fin de manchar su reputación. No os juntéis 3 o 4 hermanos diciéndole a alguien es que fulanito es así, para que poco a poco fulanito quede cada vez más aislado, la gente cada vez lo vea más de esa manera, incluso los que no lo veían de esa manera lo acaben viendo de esa manera porque tú le has dicho que fulanito es de esa manera. Y la gente no lo ve de esa manera, pero como tú lo ves de esa manera, la gente tiene que conseguir que todo el mundo lo vea como tú lo ves. Y como tú odias a fulanito, todo el mundo tiene que llegar a odiar a fulanito. Como tú no tragas a fulanito, todo el mundo tiene que llegar a no tragar a fulanito. Porque tu problema con fulanito tienes que conseguir que sea el problema de todos con fulanito. Y a eso es lo que se refiere Santiago. A eso es lo que se refiere Santiago. A cuando nosotros conseguimos que otras personas cambien incluso su manera de ver a otro por nuestros comentarios. A eso se refiere Santiago. Porque luego vamos a ver que Santiago no se refiere a ir al hermano y decirle esto está mal. Más bien a la actitud de ir a 20 y decirle ese está mal. A eso. Mira cómo cambia la dirección. Mira cómo cambia la dirección de ir al hermano y decirle hermano esto está mal, a ir a los hermanos y decirle él está mal. Mira cómo cambia la dirección. Una no es pecaminosa, una es incluso honrosa, una está llena de amor buscando el bien del hermano, otra es pecado. Porque se llama difamación, se llama calumnia, se llama murmuración. Y si tú eres de los que piensa pero lo que decimos es verdad, aún así lo que lo vuelve pecaminoso no es que estés mintiendo diciendo la verdad, lo que lo vuelve pecaminoso es la forma como lo estás haciendo, actuar a las espaldas del hermano y la intención de tu corazón. ¿Por qué, pastor? No tengo ninguna mala. No tienes ninguna buena, porque quien tiene buena intención va al hermano. ¿Qué buena intención puede haber en hablar de un hermano que no está presente? ¿Se le va a ayudar? ¿Se le va a cambiar? ¿Se le va a corregir? Solo es difamación y por eso es pecaminoso. A eso se está refiriendo Santiago. Debemos recordar en qué contexto está escribiendo Santiago. Debemos recordar qué es lo que Santiago ha estado trayendo. Delante de nosotros, en este capítulo que hemos visto, Santiago ha hablado, número 1, de lo que hemos llamado adulterio espiritual, ¿verdad? Santiago ha estado hablando del rocecillo que algunos tienen con el mundo, aun llamándose cristianos, y Santiago da una advertencia muy severa: el que se haga amigo del mundo automáticamente se constituye enemigo de Dios. No se puede jugar a 2 bandas, no se puede servir a 2 señores, no se puede estar con la luz y las tinieblas, no se puede estar con Dios y con los ídolos. Santiago aborda este tema. Luego vimos también algunas instrucciones prácticas que Santiago daba para nuestra vida cristiana. Entre otras, Santiago hablaba de la necesidad de humillarnos ante el Señor. ¿Qué más decía Santiago? La necesidad, por ejemplo, de resistir al diablo con una actitud activa, luchando bien armados con la armadura del Señor. Santiago hablaba también, por ejemplo, de presentarnos ante Dios, acercarnos a Dios, como decía, acercaos a Dios con una actitud de adoración. No se refería a algo posicional, a estar más cerca, sino a ir a Dios con una actitud de adoración. Santiago, por ejemplo, también nos llamaba a la santidad. Limpiad vuestras manos, lavad vuestro corazón. Nos llamaba a la piedad, a luchar contra el pecado. Pero hay algo interesante.
Antes de eso, Santiago ha estado tratando unos temas que son importantes para entender lo del juicio que vamos a decir hoy. Santiago, si no os habéis dado cuenta, de una manera un poco indirecta, ha tratado el tema de la soberbia en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Recuerdan aquella vez que Santiago dice, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Había gente en medio de la iglesia que anhelaba posición. Había gente en medio de la iglesia que anhelaba ser grande, que anhelaba ser un maestro, que anhelaba aparecer, que anhelaba ser el líder de la iglesia local. Y Santiago da un aviso, ¿por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Santiago empieza a tratar ahí el tema de la lengua, los peligros de la lengua y cómo Dios juzgará nuestras palabras. Pero había un tema que era la arrogancia de algunas personas que querían ser maestros, que se creían superiores al resto y querían ostentar cargos de maestro, de pastor, de líder espiritual. Por ahí ya vemos actitudes arrogantes. No sé si os acordáis que Santiago también trata un momento el tema de los ricos y los pobres, de la acepción de personas. Había personas que solamente por su posición, por su riqueza, por su estado material, se consideraban mejores que otras. Y en la iglesia empezaba a hacer un poco de acepción de personas, a tratar con más favoritismo a los ricos y con un poquito más de desprecio a los pobres. Y Santiago también toca este asunto. Vuelve a haber arrogancia, concretamente los ricos que se están tratando con un trato más favorable. Pero no solo hay eso, sino que Santiago, recuerdan que también tocó el tema de la sabiduría. Había una sabiduría que era como terrenal, diabólica, que realmente era necedad. Y Santiago decía que esa sabiduría terrenal y diabólica traía malos frutos. Y todos esos malos frutos estaban relacionados con la arrogancia, con la soberbia, con la maldad del corazón. Es decir, hay personas que quieren ser maestros, hay personas que creen que son más sabias que otras, hay personas que creen que son más aptas que otras, hay personas que creen que valen más que otras. Dentro del seno de la iglesia hay soberbios. Y eso Santiago nos lo ha dejado muy claro. ¿Y por qué vas ahí, pastor? Porque la frase no hables mal y no juzgues a tu hermano, así como lo hará Jesús, tiene mucho que ver con la soberbia. Porque tú sabes quién juzga al hermano, y cuando digo juzga no digo corrige. Voy a estar usando esas dos palabras para que entendáis la diferencia entre corregir, ir al hermano y decir, hermano, eso está mal, y juzgar o hablar mal, difamar a las espaldas. ¿Tú sabes quién difama? El soberbio. El soberbio. Porque solamente la soberbia y la arrogancia te hace pensar que estás lo suficientemente bien como para empezar a medir la vida de los otros a sus espaldas. Solamente la soberbia. Porque si te juntaras con los hermanos y fueras humilde, les dirías, hermano, no vengo a hablar de la hermana ni del hermano. Yo tengo mucho que pedirte que ores. Ora por mi orgullo, ora por mi lengua, ora por mi corazón. No tengo tiempo para decirte que el hermano o la hermana no está bien. Tengo que decirte que yo no estoy bien y que prefiero que ores por mí antes de que hablemos de otra persona, aunque luego lo queramos disfrazar de piedad diciendo oremos por él. Porque todos los cristianos, para calmar su conciencia cuando difaman, al final dicen vamos a orar por esa persona. Es la manera de difamar calmando la conciencia para que no parezca pecado. Pero si la persona no estaba, es pecado, aunque luego ores. Así que cuando vayáis a orar por la persona que habéis difamado, aprovechad y pedir perdón también a Dios por el pecado. Orad por la persona y pedid perdón por la difamación que habéis hecho. Pero la soberbia está ahí. La soberbia está ahí. Porque si realmente no fuéramos soberbios, si realmente fuéramos movidos con humildad al amor, iríamos directos al hermano buscando su bien. Si hablamos a sus espaldas, la soberbia, el orgullo, la arrogancia es la única fuente, no hay otra. No hay ninguna buena intención detrás de la difamación. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque todo lo que vamos a ver sobre el juicio, sobre la difamación, sobre hablar mal de los hermanos, parte del corazón soberbio. Santiago les ha dicho que solo hay uno que ha dado la ley y tiene poder para salvar o para destruir. Que solo la ley puede al final juzgar a las personas. ¿Qué quiere decir Santiago con eso? Que las personas que estaban hablando mal de otros y que las personas que estaban
juzgando de manera condenatoria a otros, no estaban tomando la palabra de Dios como punto de partida, sino su propio corazón arrogante. Su propio corazón arrogante. Y vamos a ver eso para entenderlo mejor desde alguien que probablemente Santiago toma el concepto de no juzgar de él. Alguien que lo enseñó antes que Santiago. Y la palabra que normalmente todos usan para defenderse ante sus pecados. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 7, versículos 1 en adelante. Y yo quiero que vayamos a analizar este texto de una manera despacio, lenta, para no cometer el error que muchos han cometido. Versículo 1, ¿qué dice, hermanos? No juzguéis para no ser juzgados, para que no seáis juzgados. Probablemente Santiago está replicando las palabras del maestro. No juzgues al hermano. Probablemente Santiago está queriendo tener la misma intención que Jesús. Probablemente Santiago está queriendo repetir la enseñanza del maestro. Probablemente. Porque lo único que hacían los apóstoles era traer a las personas las enseñanzas que ellos habían recibido ¿de quién? De Jesús mismo. Así que Jesús había enseñado a sus discípulos, no juzgues para no ser juzgado. Santiago está enseñando a los hermanos, no juzguéis al hermano, no habléis mal del hermano. Entonces entendemos que la intención de Santiago y la intención de Jesús debe ser la misma. Y yo os he dicho antes que lo que decía Santiago tenía su base en las personas arrogantes de la iglesia. Las personas soberbias que se creían más sabias, que se creían maestros, que se creían y querían ser líderes, y que eso parece que en su corazón les daba la autoridad para poder hablar mal de cualquiera a sus espaldas, emitir juicio contra cualquiera a sus espaldas y hacerlo simplemente porque ellos se creían que estaban bien, que estaban bien. Ahora vamos a ver si esa idea que Santiago trata con las personas arrogantes cuadra con la enseñanza de Jesús. Porque si no, yo tengo que cambiar mi manera de interpretar la enseñanza de Santiago. Jesús empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y hermano, lo único que vamos a hacer a partir de ahora es analizar el resto del capítulo, concretamente hasta el versículo 5, poco a poco. Porque siempre hemos enseñado en la iglesia que un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto. Hay muchas personas que solo leen ese versículo y ya. Hay muchas personas que cogen Mateo 7, marcan en fluorescente, no juzguéis para que no seáis juzgados, y el resto hacen así, como si no existiera nada más. Y normalmente, en el día de hoy, las personas cuando usan el no juzguéis, lo suelen utilizar normalmente cada vez que alguien les dice a ellos algo negativo. ¿Cuántas veces no corriges a alguien y la respuesta es, ¿quién eres tú para juzgarme? Dios dice que no juzgues. Solo Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces vamos a corregir el pecado de una persona y la frase que usan para escudarse y defenderse es, Dios dijo que no juzgáramos? Y usan ese texto y tú le dices, a ver, ¿dónde Dios dice eso? Aquí dice, no juzgues para no ser juzgado. Ok. Primera cosa que nos vamos a preguntar es, ¿Jesús está prohibiendo juzgar ahí? No. Vamos a seguir leyendo despacito para entender el texto. Porque este texto es más sencillo de lo que piensan. Lo que pasa es que los que pecan y no quieren que nadie les diga nada, lo usan porque les interesa usarlo mal. Pero es fácil de entender. Versículo 2 dice así. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. Primera cosa, Jesús no dice que no vayas a juzgar. Jesús dice que debes tener una cosa clara, que así como tú vas a emitir a lo mejor un juicio ante un hermano, el hermano tiene el mismo derecho a emitir otro juicio ante ti. Y Jesús dice que la misma vara que tomes para medir al hermano y luego decir algo a él, es la misma vara que el hermano puede tomar para medirte a ti y decirte algo a ti.
Lo que Jesús está diciendo en cierta manera es que si tú vas al hermano y le dices, hermano, mira, lo que has hecho es pecado, tienes que estar dispuesto y entender que el hermano te puede mirar y decir, y eso que tienes tú ahí también. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, no vayas a corregir a tu hermano, no vayas a juzgar a tu hermano, no vayas a decirle algo negativo a tu hermano. Jesús lo que está enseñando es que debes entender que de la misma manera que tú mides a las personas, te van a medir a ti. Que si tú dices, fulano es, fulano te puede decir, tú eres esto también. ¿Por qué todo tiene que ver con la arrogancia, como veremos? Porque el arrogante y el soberbio emite juicio, pero no ve nada en él. El soberbio habla de ti, pero él no ve nada en él. El soberbio normalmente es tan soberbio que como sabe que decir que no tiene pecado es soberbio, es tan soberbio que para no parecer soberbio te va a decir algo pequeñito para que parezca humilde. Te va a decir, no, yo también tengo a veces luchas con el orgullo. Me hizo mucha gracia una persona que en el momento en que le estaba preguntando por sus defectos, sus luchas, ¿saben qué me dijo? Es que soy muy perfeccionista. Digo, no, de toda la lista de pecados no veo ese. Me dijo como pecado y defecto algo que Dios no llama ni pecado. Lo peor que veía en su vida era ser perfeccionista. Ojo, no orgullo, no soberbia, no mentira, no malos pensamientos, que es perfeccionista. Es decir, su mayor defecto es que cuando trabaja lo quiere hacer todo perfecto. Mira si es arrogante esa persona. Mira si es soberbia. Que lo que te dice como defecto podría llegar a ser una virtud. Podría llegar a ser una virtud. Primero, Jesús no está prohibiendo juzgar, porque en el versículo 2, Jesús nos está poniendo en una situación en que nosotros también podemos ser medidos. ¿Lo entendemos? Ok, pasamos al 3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Versículos 4 y 5. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Mira lo que dice el 5. Hipócrita. ¿Qué ha dicho? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Vamos a analizar el texto para entender cosas importantes. La primera, antes de querer sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga de tu propio ojo. Primera cosa, cuando Jesús está hablando de juicio, no está hablando de ir a las espaldas del hermano. Está hablando de ir al hermano y decirle al hermano, hermano, ahí hay paja en tu ojo. Tienes en tu ojo algo. Jesús habla de ir al hermano y decírselo, de emitir juicio contra el hermano. Pero Jesús ha dicho que antes de ir a sacar la viga, la paja del ojo de tu hermano, saques primero ¿qué? La viga de tu propio ojo. Ahí está la soberbia, para que lo entiendan. Jesús no dice, no vayas a tu hermano y digas que tiene paja en su ojo. ¿Ha dicho eso Jesús? Jesús prohíbe ir a decirle al hermano que hay paja en su ojo. ¿Prohíbe Jesús eso? No, Jesús pide algo antes. ¿El qué? Mirar nuestro propio ojo primero. Jesús combate la soberbia. Jesús está combatiendo la arrogancia y la soberbia de aquellos que van a ver la paja en el ojo ajeno sin primero mirarse a sí mismos. Ese es el tema. El tema es la cantidad de soberbios que hay, arrogantes que hay, que se la pasan viendo la paja en el ojo ajeno y no luchan contra la viga de su propio ojo. Que antes de ir al hermano a hablar de su problema, primero deberían analizar su propia vida, sabiendo que ellos deben medirse primero a sí mismos con la misma vara que van a medir al hermano. Por ejemplo, ¿le vas a decir al hermano que no ora? Pregúntate, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Le vas a decir al hermano que apenas va a la iglesia? Pregúntate si tú congregas con regularidad. ¿Le vas a decir al hermano algo de su matrimonio? Pregúntate cómo está el tuyo.
¿Le vas a decir algo a tu hermano de sus hijos? Pregunta cómo tú edificas a los tuyos. Y eso pasa mucho en la iglesia y pasa en Caminando por Fe. Soy pastor de esta iglesia y veo sobre todo entre las mujeres un montón de consejeras que tienen la vida patas arriba, hermano. Que se la pasan aconsejando a jovencitas en vez de decirle, frena, mi vida no está lista para hablar de la paja de tu ojo. Porque en la mía hay un bigón así. Me lo encuentro sobre todo en mujeres, que no sé qué afán hay de ser consejeras cuando tienes tanto consejo que darte a ti misma todavía. ¿Qué afán hay? ¿Qué afán hay? Ve al consejo de Dios. ¿Necesitas consejero? Ve al consejo de Dios. Ve al consejo de Dios. Porque muchos, y eso pasa sobre todo en mujeres, porque los hombres somos más reservados, acabáis llevando mal vuestra vida y tomando malas decisiones porque estáis pidiendo consejo, que está bien el consejo de un hermano. La Biblia llama a tener multitud de consejeros, pero la pregunta es, ¿cómo deben ser esos consejeros? Porque si yo le digo a la iglesia simplemente, hermano, busca aconsejar a otro hermano, aconsejaos unos a otros, y no le digo a la iglesia, pero busca que tu consejero sea maduro en la fe, buen testimonio, una vida ordenada, y que de lo que te vaya a aconsejar, predique con el ejemplo. Te va a hablar de matrimonio, mira el suyo. Te va a hablar de paternidad, mira a su hijo o a su hija. Y entonces escucha o desecha. No tengáis afán por buscar un consejero. Si no hay nadie lo suficientemente maduro, buscad el consejo de Dios. Me está dando miedo que sobre todo entre mujeres Dios no parece suficiente para vosotros. Parece que necesitáis un extra. Los hermanos son útiles, pero Dios es suficiente. Tened mucho cuidado con eso, que algunos están pasando más tiempo con otros que con Dios. Está bien buscar compartir la palabra con hermanos, pero hermano, nunca olvides tu tiempo a solas con el Señor, tu meditación a solas con el Señor. Jesús estaba con los discípulos, lee la Biblia, Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar como de costumbre. Jesús también tenía por costumbre un tiempo a solas con el Señor. Hay un tiempo para todo en la vida, pero cuidado, porque normalmente esos arrogantes son los que se venden como consejeros. Si yo soy humilde, si alguien me viene a pedir consejo, hasta que me puedo esforzar por dárselo. Es más, si yo soy humilde, cuando alguien me viene a pedir consejo, oro al Señor, busco en su palabra, porque me siento con una responsabilidad muy grande y a veces hasta que no soy digno de ello. Pero si yo soy arrogante, soy el que está llamando todo el día. Oye, ven a casa y quedamos. Oye, ven. El arrogante es el que se cree el consejero, el que busca ser consejero, el que le gusta tener a todos aquí como yo soy, vosotros no, y necesitáis mi consejo. El arrogante es el que va a estar midiendo a todos, pero no se va a medir a él. Y eso es lo que está tratando Jesús. Jesús no está diciendo, no vayas a corregir a tu hermano. Jesús está diciendo que debemos emitir primero un juicio sobre nosotros mismos. Que debemos hablar a nuestro propio corazón, examinar nuestra propia vida, analizar nuestro propio fruto, antes de ir a hablar del fruto de los demás. Hermanos, somos muy prontos para opinar de vidas ajenas. Somos muy prontos para comentar lo mal espiritualmente que está uno, lo débil espiritualmente que es otro, el pecado de aquel, el problema de aquel, pero luego a la que decimos, oye, ¿y tú cuándo confesarás tus pecados? No, yo se los confieso al Señor. ¿Y por qué los tuyos se los confiesas al Señor y los del hermano nos los confiesas a nosotros? ¿Por qué tu vida es más privada? Porque eres tan soberbio que tu reputación vale demasiado para ti, que no te importa difamar y destrozar la reputación de otro, pero nadie puede tocar la tuya. De eso están hablando Santiago y Jesús. Hermano, cuidado con esto y oro para que esto se rompa, que el Señor destroce el deseo por guardar reputación que hay en muchos corazones.
Hay gente que está luchando por llegar a crecer en el ministerio con vidas completamente destrozadas en algunas áreas y lo tapan para mantener su reputación y así alcanzar lo que quieren en la iglesia. Y eso es súper peligroso. Porque nos vas a engañar y es cierto, y te pondremos a trabajar y es cierto, pero vas a estar traicionando a Dios. Y eso debería darte temor. El pastor te mirará y dirá, qué gran siervo tenemos, te elogiará ante otros, pero tú y tu casa sabréis cómo sois. Dios es el que emitirá el juicio final, no el pastor. Hermano, no luchéis por mantener una perfecta reputación a base de tapar malos testimonios, ocultar batallas con el pecado. Veo gente que vive queriendo ayudar en el pecado de otros, en las luchas de otros, como si ellos no tuvieran las suyas. Me da miedo cuando veo personas en la iglesia aconsejando a otros y nosotros los pastores le pregunto a Marcos, ¿fulano te ha pedido consejo algún día? No, a mí tampoco. Oye, pues fulano tiene todo el día gente en casa. Qué raro, ¿no? Que fulano esté cuidando a medio rebaño y nosotros ni cuidamos de él o de ella. Muy extraño, ¿no? Ella no necesita a los pastores, pero ella pastorea un grupo. Él no necesita el consejo del pastor, la guía del pastor, pero él vive aconsejando a otros. ¿Qué creéis que hay detrás de todo eso? ¿Qué creéis que hay detrás de eso? Soberbia. Vosotros me necesitáis, yo no necesito ni a los pastores. Soberbia. Al final el problema es la soberbia. Y lo vamos a ver, el problema es la soberbia. Vamos a entender otra vez mejor el texto. ¿Cuál era el entorno en el que Jesús y sus discípulos caminaban? O mejor dicho, ¿cuáles eran los principales adversarios de Jesús? ¿Cuáles eran? Los fariseos, ¿verdad? ¿Cuál era una característica peculiar de los fariseos? La soberbia. ¿Recuerdan aquella parábola de 2 hombres subieron a un monte a orar? ¿Cómo era la oración del fariseo? Gracias, Señor, ayuno, diezmo, no soy como este. ¿Cómo era la oración del publicano? Soy un miserable, soy pecador, no valgo para nada, no soy digno ni de orar. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Quién bajó justificado? ¿El que puso por alto su propia justicia o el que reconoció su miseria y necesitaba la justicia de Dios? ¿Quién bajó justificado? El miserable. Porque el otro parece que no necesita a Dios, ¿verdad? Porque se tiene a sí mismo. Miren, hermanos, Jesús no puede prohibir juzgar, literalmente tal cual juzgar, porque si no Jesús se estaría contradiciendo. Porque mira que dice Jesús más adelante. Jesús manda juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. ¿Estaban enojados con Jesús porque había sanado a un hombre en día de reposo? ¿El problema es que había sanado a un hombre? No, el problema es que lo había sanado ¿cuándo? En día de reposo. ¿Qué trajo eso al corazón de los fariseos? Enojo, ¿verdad? Mira que acaba diciendo Jesús, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Jesús no prohíbe juzgar, porque entonces estaría contradiciendo, porque aquí está diciendo que juzguemos con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Déjame decirte una cosa. Los fariseos estaban enfadados, estaban acusando a Jesús. Hermano, ¿estaban juzgando a quién? A Dios. ¿Estaban juzgando a quién? A Dios, a la ley. ¿Sí o no? ¿Recuerdas lo que ha dicho Santiago? Si están juzgando a Dios, ¿están juzgando a quién? A la ley. ¿Con quién estaba comparando Santiago los juicios? Con la ley, ¿verdad? Con los que juzgan la ley. ¿Estaban juzgando la ley porque Jesús incumplió algún mandamiento? ¿Jesús pecó?
Los fariseos estaban acusando a Jesús por haber sanado en día de reposo. Lo estaban tachando de pecador. Pero ante los ojos de la ley, ¿Jesús había pecado? Entonces, ¿el juicio de los fariseos era justo? Porque lo que hace justo un juicio, ¿qué es? La palabra de Dios, no tus propios criterios. Los fariseos estaban juzgando a Jesús según sus tradiciones y no según la propia ley de Dios, porque la ley de Dios en ningún momento prohibía hacer bien el día de reposo. Prohibía trabajar el día de reposo, prohibía ciertas prácticas el día de reposo, pero no prohibía hacer bien el día de reposo. Pero los fariseos habían introducido doctrinas de hombres, que los llama la Biblia. Una de las cosas que condena a Jesús es que enseñaban como palabra doctrina de hombres y estaban juzgando a Jesús no por la ley, sino por su tradición, que incluso prohibía hacer el bien en día de reposo. Tachando a Jesús de pecador, no por la ley, que es la única que puede definir a un pecador, sino por sus propias tradiciones. Y cuando juzgamos algo sin tener como base la ley de Dios, nuestro juicio se vuelve, quiero que me sigan, ¿cómo? Injusto. Si la ley no es la base del juicio, el juicio conforme a los hombres no es justo. Lo que hace un juicio justo es la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces Jesús no está diciendo que no vayas a tu hermano a corregirlo. Santiago no está diciendo que no vayas al hermano al corregirlo. Dos cosas están siendo tratados hoy. En primer lugar, se está prohibiendo la calumnia, la difamación, hablar mal de una persona por detrás de la persona para destruir su reputación. Así que hago una pausa primero y te digo, si has comentado de la vida de algún hermano, algún aspecto negativo del hermano para cualquier persona, es pecado ante los ojos de Dios, a no ser que el hermano esté presente. Solo espero que de aquí en adelante no se haga más. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Porque el gran fallo de los pastores es que a veces llegamos al punto de los fariseos. Creer que al ser el pastor, yo sí puedo hacerlo. ¿Qué es lo que le pasaba a los fariseos? Como yo soy el líder de ellos, yo puedo hablar de ellos. Ellos no, pero yo sí, porque yo soy su líder. Muchos pastores acaban igual. Como yo soy el pastor, yo sí puedo comentar la vida de mis ovejas con otros, porque son mis ovejas, pero sigue siendo pecado igual. Si un pastor va a hablar negativamente de la vida de una oveja, lo que tiene que hacer el pastor es esto. Hermano, ¿puedes venir? ¿Quedamos? Sí, ok. Sentarse con el hermano y decir, hermano, a la luz de la palabra, porque lo que hace el juicio es la palabra, esto no está bien. La Biblia dice esto y tú estás haciendo esto. Ya está, ese es mi trabajo. Si yo me junto con José Miguel y digo, José Miguel, ayúdame a orar por el hermano porque veo que tiene mal carácter, veo que es difícil, no es corregible, parece piadoso, pero es pecado. Porque el hermano no está. ¿Va a recibir algún beneficio el hermano de eso? Hermano, no lo disfraces de buenas intenciones. Si fuera una buena intención, llamaríais al hermano y oraríais con él. Es así de simple. Santiago está castigando la calumnia y Jesús lo está respaldando con los soberbios, con los que corrigen y no se miden a ellos primero, con los que ven la paja y no se quitan la viga. Jesús no dice, no le quites la paja al ojo de tu hermano. Jesús dice, puedes hacerlo, pero primero, tú primero. Examina tu propia vida. Así que lo que sí está prohibido, y es lo que voy a hacer ahora rápidamente, voy a decir una cosa bíblicamente que sí prohíbe este texto y dos cosas que no quiere decir este texto. La primera que sí quiere decir este texto es que la calumnia y la difamación injusta sí están prohibidas. Eso sí quiere decir el texto. La calumnia y la difamación injusta sí están prohibidas. Levítico capítulo 19, versículo 15 en adelante, y me acordé de este texto cuando escuché la palabra de Jesús diciendo, juzgad con justo juicio. Rápidamente vino a mi mente este pasaje. Mira lo que dice Levítico 19, 15 en adelante. No harás injusticia en el juicio,
No harás injusticia en el juicio. ¿Qué es lo contrario de hacer injusticia en un juicio? Un juicio justo, ¿sí o no? Mira que sigue diciendo: no favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Pobre sí, ricos. Santiago había hablado de la prioridad que se le daba a los ricos en diferencia a los pobres. Eso no era nuevo, hermano. Desde siglos atrás, a los ricos ya se les había dado prioridad. Y eso no ha cambiado, Que si hoy coges a un pobre de la calle que le roba el bolso a una señora, le cae 1 año de cárcel. A los políticos 3 meses y por buena conducta ni entra. Hasta hoy el rico sigue siendo tratado con favoritismo. Y lo peor es una realidad, es que el rico tiene recursos para defenderse que el pobre ni va a tener. Así que al pobre solo le queda aguantar lo que le toque. Eso es una realidad, hermanos. Y por eso Dios establece esto. ¿Tú crees que si se siguiera la ley de Dios había corrupción política? ¿Tú crees que si se siguiera la ley de Dios había corrupción en los juicios? ¿Tú crees que si se siguiera la ley de Dios las manadas que violan muchachas saldrían a los 2 días? El problema es que le hemos dado la espalda al juez justo y ahora el mundo está regido injustamente. El mundo dice: no creo en Dios. Y mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Solo hay que ver cómo va el mundo. Solo hay que ver cómo va el mundo. Mira cómo sigue el 16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. ¿Ves que es todo lo que hemos estado tratando? Jesús no enseñaba nada nuevo. Jesús enseñaba a hacer justicia en el juicio como ya había enseñado la ley. Santiago prohíbe la calumnia, pero no es nada nuevo, porque Santiago está enseñando lo que ya ha enseñado la ley. Déjame decirte algo: Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús vino a explicarla. Porque los fariseos habían recibido la ley de Moisés y sus padres y no la estaban aplicando bien, la estaban entendiendo a su manera, y Jesús solamente explicaba la ley. Porque lo que hemos dicho de Santiago, de la calumnia, hablar mal, está en la ley. Lo que hemos dicho de la justicia en el juicio está en la ley. Entonces, ¿qué es pecado? ¿Hacer un juicio injusto? Por otro lado, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No harás nada contra la vida de tu prójimo. ¿Y qué es quedar con un hermano para hablar de un prójimo, sino hacer algo malo contra él? La ley prohíbe la difamación y la calumnia, hermano. La ley de Dios lo prohíbe. ¿Y cuál es el fruto de todo eso? La soberbia. ¿Sabes otra cosa? El odio. El odio. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Mi familia de sangre, no cristiana, mi mamá, mi papá, mi hermana, tienen muchísimos defectos. La tira y media. Y no ando con ningún hermano de la iglesia hablando mal de mi madre, de mi padre o de mi hermano. ¿Sabes por qué no hablo mal de ellos con nadie? ¿Por qué? Porque los amo. Y si amo, los protejo. Y si algo tengo contra ellos, yo voy y me los devoro. Me tiro a su yugular y se lo digo a la cara. Y discuto si hace falta, pero porque quiero su bien se lo digo a ellos, no se lo digo al vecino. Porque cuando hay amor, se lo dices por su bien, no los difamas para destruirlos. Como cuando alguien a veces me decía: no, es que tu padre tiene algún problema con la bebida. A mi padre lo llama borracho, mi madre, mi hermana y yo. Nadie más. Nadie más. Porque somos los únicos que se lo diremos con una única deseo: que deje de serlo. Y no para meternos con él. Pero si me pongo a hablar mal de alguien, en el fondo es que no hay tanto amor por esa persona. Porque me da igual que los demás lo vean mal también. Quien ama no difama. Si hablas mal de un hermano a otra persona, déjame decirte algo: no amas a tu hermano. Y aquel que no ama al prójimo no tiene el amor de Dios. La cosa se pone seria para el difamador.
Porque el amor de Dios no está ahí. El amor de Dios no está ahí. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo. ¿Qué ha dicho que se puede hacer? Ojo, no dice, no me juzgues. Si tu prójimo peca, ¿qué puedes hacer? Reprenderlo a él. A él. Dice, no podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. ¿Qué acaba de decir antes? No andarás de calumniador, no difamarás. Es decir, lo puedes reprender a él, pero no puedes hablar de él. Dios no ha prohibido ir a corregir a nuestros hermanos. Dios prohíbe hablar mal de nuestros hermanos a sus espaldas. Porque Dios dice que la fuente de eso es que no hay amor al hermano. Versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y ese como a ti mismo deja una cosa clara, que tú no andas hablando mal de ti con los demás. Así que haz lo mismo con tu prójimo. Haz lo mismo con tu prójimo. ¿Quieren ver un ejemplo de calumnia y difamación, de queja injusta? Para mí este caso es claro. Números 21:5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Cuál era el alimento miserable? ¿Cuál era el alimento miserable? ¿Quién daba el alimento? Estaban llamando miserable a la provisión de Dios. Si tú te quejas de que en tu casa solo hay arroz, estás llamando miserable al maná de Dios. Porque ese arroz lo ha puesto el Señor. No caigas en el error de envidiar la comida de los egipcios y despreciar la provisión del Señor. Si es arroz, ese arroz viene del cielo, hermano. Y hay que dar gracias porque ese arroz está en la mesa. Si es arroz con huevo, se da gracias. Si es huevo con arroz, también. Y si solo está el huevo, aunque no haya pan para mojarlo, si no hay pan, ve y pide. Siempre hay un buen vecino que te dará pan. Dios usó un cuervo, te dará pan el Señor. El huevo se necesita comer con pan. Yo a veces veo que lo mezcláis con el arroz y no mojáis el pan. No sabéis comer huevo. Ya un día hablaremos de la cultura huevídica. Hermano, ¿Dios había hecho algún mal al pueblo? ¿Dios había cuidado al pueblo? ¿Moisés había cuidado al pueblo? ¿Y qué hizo el pueblo contra ellos? Eso es difamar. ¿Había queja justa contra Dios? ¿Había queja justa contra Moisés? El juicio que estaban emitiendo, ¿cómo era? Injusto. Fruto de un corazón malvado, lleno de odio, de venganza, de rencor. Hermano, quédate con esto. Dios odia la calumnia. Mira lo que dice Salmo 101, verso 5 para terminar. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Repito, hermano, si hay alguien en la sala que ha hablado del prójimo con otro hermano, déjame decirte algo. Dios dice que te va a destruir. Debería darte miedo. Por lo menos para la próxima. Debería asustarnos estos textos. Porque si yo leo, Dios va a destruir al que en secreto calumnia a su prójimo y vuelvo a hablar mal de mi prójimo, significa que no temo a Dios. Y eso me da más miedo que hables mal de tu prójimo. Porque si Dios te dijera, te destruyo si sales ahí fuera hoy, no saldrías. Porque temes a Dios. Y lo que está diciendo es que Él va a destruir al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré. ¿Y de dónde viene la calumnia? Vuelve a decirlo el texto. No toleraré los ojos. ¿Qué es altanero? ¿Qué es altanero? Otra manera de decirlo. Soberbio, arrogante, altivo. Y el corazón arrogante. ¿De dónde viene la calumnia, hemos dicho? ¿De la soberbia? ¿De dónde dice Dios que viene aquel que en secreto calumnia a su prójimo? ¿De la arrogancia? Hermano, la primera cosa que te digo
Dios condena la calumnia y la difamación. Que de hoy en adelante midamos nuestros labios antes de comentar la vida de un hermano que no está presente. Ay, si la queremos ayudar, llamadla y comentadlo con ella, o con él, o con ellos. Pero a sus espaldas es pecado contra Dios. Va para vosotros y va para mí, Que el gran fallo de los pastores, como he dicho, es que a veces creemos que al ser el pastor sí tenemos el derecho de hacerlo y pecamos contra Dios también. No, hermano, nos mordemos la lengua. Y si no se lo vamos a decir a la persona, mutis. Pues, y si queremos orar, ora tú a Dios por esa persona, pero no lo comentes. Mira, tienes varias maneras de hacerlo sin pecar, que pueden ser buenas. ¿Quieres hablar del pecado de esa persona? ¿De verdad te duele ver que peca? ¿Te lastima ver que peca? Ve y díselo. Es que se lo va a tomar mal. Ve y díselo a Dios. Pero no vayas y dígeselo al prójimo. 2 direcciones para no pecar: o a la persona que vas a hablar o a Dios. Una dirección para pecar: hablar de esa persona con otro. Tienes 2 alternativas: sin pecado y una con pecado. Solamente un corazón muy arrogante va a tomar la alternativa pecaminosa. Pero quiero acabar enseñando 2 cosas que este texto sí que no está prohibiendo. Prohíbe la calumnia, prohíbe la difamación, golpea el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la falta de amor. Pero hay 2 cosas que este texto no prohíbe. Primera cosa que no prohíbe: este texto no significa corregir el pecado. Este texto no está prohibiendo corregir el pecado. Repito, no se difama a alguien, aunque sea con su pecado. No se habla del pecado ajeno, se le habla a la persona. ¿Por qué no significa corregir el pecado? Porque la Biblia nos manda corregir el pecado de nuestros hermanos. Mateo 18:15 en adelante. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿Cómo? Vamos a ir despacito en este texto. Repréndelo ¿cómo? A solas. ¿Cómo? A solas. No es ve y coméntaselo al primo, al tío, al hermano, al pastor. Al hermano a solas. Si te escucha, ¿qué ha pasado? Has ganado a tu hermano. Bravo, es creyente. Porque lo normal es que si corriges a un creyente, se arrepienta. Gloria a Dios. El hermano cambia de actitud, problema resuelto, Dios glorificado. Pero ¿qué pasa si el hermano no te escucha? Lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. No es cuéntalo y haz corrillo. Es cuéntalo para ir con ellos al hermano. Al final al hermano hay que ir siempre. Porque si no es que... ¿qué si no se va al hermano? Difamación. Entonces siempre hay que ir al hermano. Y 2 o 3 al hermano. ¿Qué pasa si no escucha el hermano? ¿A quién se lo decimos ahora? A la iglesia, a toda la iglesia local. ¿Qué hace la iglesia? Va al... No es para que la iglesia haga corrillo, es para que la iglesia entera vaya al hermano, ¿sabías? ¿Sabías que cuando se le llega a decir a la iglesia, la finalidad es que toda la iglesia reviente a llamadas al hermano? Deja tu pecado, deja tu pecado, deja tu pecado, deja tu pecado, vuelve al Señor, deja tu pecado. Esa es la intención. Pastor, Dios quiere que seamos pesados, ¿no? Dios quiere que ayudes a tu hermano a salir de ese pecado. Pero ¿qué pasa si no escucha a la iglesia? Tenlo por gentil y publicano, recaudador de impuestos. Hermano, ¿te das cuenta que cada vez empieza sabiéndolo muy poquita gente y cada vez lo sabe más? ¿Sabes por qué lo sabe cada vez menos gente? Porque Dios quiere guardar la reputación del hermano. Dios quiere guardar la reputación del hermano. ¿Tú sabes lo que hace la difamación? Rompe la reputación del hermano. Dios quiere que si vemos el pecado en alguien, lo corrijamos, pero sin romper porque Dios no tiene interés en avergonzarnos. Dios no tiene interés en difamarnos. Dios no tiene interés en sacar nuestros trapos sucios al aire. Por eso Dios dice, ves tú solo, a ver si conseguimos que se quede ahí. Y el hermano no se tiene que enterar toda la gente que tuvo un problema con la pornografía. Se arregla ahí, ya está. Porque sabe Dios cómo es la gente. Y sabe que entre el pueblo hay gente inmadura. Y que si una persona cae una vez, hay gente inmadura que toda la vida va a ser el de la pornografía, el de la pornografía. Porque hay gente así.
Esto de maté un perro y me llamaron mataperros, esto es nuestro. Por eso Dios dice, mira, antes de que llegue a más, porque ahí se va a liar, intenta arreglarlo ahí entre tú y él. Si no, oye, id 2 o 3, pero busca maduros. No, hay que ir con 2 o 3, voy a coger a los nuevos convertidos. No, ahí puedes meter ¿qué? Vete a los pastores. Mete a gente madura de la iglesia, 3, 4 personas maduras. ¿Por qué? Vamos a meter presión. Queremos a nuestro hermano, amamos a nuestro hermano. Y si amamos a nuestro hermano, queremos que deje el pecado y glorifique al Señor. Y si no hace caso, ahí sí, vamos a decirlo a la iglesia. El fin es que abandone su pecado. Pero has visto cómo Dios cuida la reputación. No quiere destruirlo, quiere restaurarlo. La difamación no restaura. La difamación destruye. Mira, hay personas en la iglesia, a mí me ha pasado esto personalmente, que me han amado y no sé por qué, sin yo hacerles nada, días después ni me miran a la cara. A mí me ha pasado con más de una persona ya eso. Personas que tengo una buena relación y de golpe me saludan como así, empiezan a estar distantes y mi cabeza empieza ahí. Lo normal, digo, algo le habré hecho. Le habré matado, habré hablado mal de él o de ella, habré hecho algo terrible, habré pegado a su hijo, le habré reventado la rueda del coche por la noche. Pero al final me acabo dando cuenta de un factor común. De golpe me entero que esa persona es amiga o amigo de alguien que sí me odia, porque sí lo he corregido, sí le he llamado la atención. Y es tanta esa amistad que esa persona, a la que no tenía nada contra mí, le empieza a decir, es que el pastor es así, le falta amor, no es esto, no es esto, no es esto. Y esa persona, fruto de una difamación, acaba viéndome de una manera nefasta sin yo haberle hecho nada. Mira lo que consigue la difamación. Yo he visto aquí gente que sin tener un problema directo con el pastor, ha odiado al pastor por lo que otros tienen con el pastor. Y cuando me entero sé que es porque el otro ha hablado con él. La difamación destruye la reputación de la persona y te hace pecar contra el Señor. ¿Ven qué peligroso? De golpe te llevabas bien con una hermana de la iglesia o con un hermano y ya no lo llamas, ya no quedas, el hermano te llama, quedamos. No, ¿por qué? Porque quedaste con un hermano y te empezó a calentar la cabeza que si el hermano esto, que si el hermano lo otro, y de golpe el hermano ya no es nada bueno para ti. Y ya no quedas con el hermano. El hermano te ha hecho a ti algo. Alguna vez te ha llevado a pecar, pero la otra persona, en base a la difamación, ha conseguido que tu manera de ver al hermano cambie. Hermano, eso es terrible. Porque que pase en el mundo lo entiendo, pero que pase en la iglesia me da asco. Me da asco que a veces parecemos un pueblo de mundanos chismosos y cotorras. El mayor enemigo de la iglesia no es Satanás, somos nosotros y nuestras lenguas. ¿Tú sabes lo que hace que gente se vaya de la iglesia? Pocas veces el diablo y muchas veces la lengua de otro. Hermano, cuidemos eso. Por el amor del Señor, cuidemos eso. Dios no prohíbe corregir el pecado, pero Dios quiere que lo hagamos de la manera adecuada. Otra cosa, cuando corregimos el pecado, que se puede hacer, hay que hacerlo también con la actitud correcta. Hemos visto que Jesús atacaba la soberbia, ¿verdad? Santiago atacaba la soberbia, ¿verdad? El pecado se corrige, pero no se corrige con soberbia. ¿Cuál es la actitud correcta para corregir? Mira lo que dice Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿eso qué es? Si tu hermano peca, ¿sí o no? ¿Es otra manera de decirlo, sí o no? Ok. ¿Qué hay que hacer? Vosotros que sois, ¿qué? No va a ir el mundano a corregirlo, ¿verdad? El espiritual. ¿Cómo voy a corregir al hermano si no tengo ni testimonio para darle? Vosotros que sois espirituales, ¿cómo hay que corregirlo? ¿Con un espíritu de qué? De mansedumbre y haciendo ¿qué primero? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
mira todo lo que te he estado enseñando hoy. Fuera soberbia y sí mansedumbre. Fuera calumnia y ve y dilo al hermano. ¿Qué más? Mira lo que ha dicho. Mirándote a ti, mirando primero nuestra viga, ¿sí o no? Está todo conectado, hermano. Está todo conectado. La Biblia no es un libro con muchas enseñanzas. La Biblia es un libro que la mayoría de veces repite la misma enseñanza de distintas formas. Mirándote a ti mismo. Y encima lleva una advertencia. No sea que tú también seas. Porque el humilde sabe que así como hoy corrige al hermano, mañana él puede ser corregido, porque el que está de pie se tiene que cuidar, porque también puede caer. El soberbio nunca cree que cae. El humilde siempre sabe que es débil y necesita cuidarse. Pero ¿cuál es el mayor problema en todo esto? ¿Quiénes son los que tienen el mayor problema? Los orgullosos. Y ahora no quiero hablar del orgulloso que corrige. Ahora quiero hablar rápidamente del orgulloso que no se deja corregir. Porque hay dos tipos de soberbios. Los que aman corregir y los que detestan ser corregidos. Normalmente la misma persona tiene las dos cosas. Mira lo que dice Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. ¿Quién es el sabio? El que recibe el consejo. El soberbio no quiere consejos. El soberbio y el orgulloso no quiere ser corregido. El soberbio y el orgulloso es el que normalmente dice, no me juzgues. Hermano, ¿sabes cuál es la persona más difícil de pastorear en una iglesia? ¿Sabes cuál? El soberbio. El soberbio. Hermano, hay gente que en un año congregando, a lo largo del año me puede pedir 3 o 4 consejos. Hay gente que en años congregando no me ha pedido ningún consejo. ¿Sabes qué me dice eso? ¿Hay alguien perfecto en la iglesia? ¿Hay alguien que no necesite consejo en la iglesia? ¿Para qué Dios ha dado pastores? ¿Qué es lo que puede impedir que le pidas consejo a un pastor? Solo veo 2 opciones. Vergüenza, lo dudo, porque ya con los años uno sabe que somos personas cercanas. Pero más bien creo que la cosa va por aquí. Como si voy al pastor, me va a aprovechar para sacar a la luz las cosas que hay que corregir. Me busco a otro hermanito un poquito más leve que solo me va a pasar la mano y dar un consejo en plan esto, y nunca me va a tratar como si yo fuera el problema. La soberbia te hará buscar el consejo que tú quieres y no el consejo que tú necesitas. Si tú te estás matando a palos en tu matrimonio y vas a una hermana inmadura, te va a decir, no, mira, déjalo, esto, aquello. Pero si te estás matando a palos y vas al pastor, el pastor hasta te va a decir, igual tienes algo que ver. Yo no voy a que me digan que yo tengo la culpa en mi matrimonio cuando toda la culpa, el 100%, es de mi marido. Entonces voy a buscar consejo para mi matrimonio, no sé, a la pitonisa del quinto, a mi madre la mundana, o a la hermana que ni casada está. Porque como vaya el pastor Juan Manuel me va a preguntar, ¿estás siendo una esposa bíblica? Y le tendré que decir, a ver, del todo no. Y el pastor Juan Manuel me va a decir, entonces eres parte del problema. Entonces prefiero no ir al pastor Juan Manuel. Me gusta cómo este hombre enseña, pero porque cuando enseña parece que golpea al aire, pero es que si voy al despacho el golpe me lo llevo yo directo. Porque en la iglesia saca la espada, pero en el despacho saca el machete y apunta el corazón. Y está tan calladito que parece que paso desapercibido, pero el día que me meto en el despacho me dice, este es tu problema. Ay, pero si me estaba mirando. Mejor no vayamos. El soberbio es el peor pastoreable del mundo. El peor pastoreable. Lo peor es que anhelará crecer en la iglesia. Y nadie va a servir en la iglesia que no puede ser pastoreado.
Hermano, cuidado con el orgullo que no te permite ser corregido, no te permite recibir consejo, te hace pensar que ya puedes aconsejar a todos y no necesitas a nadie. Cada vez que alguien te dice algo por tu bien, tú la respuesta que das es: ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Cuidado con eso. Así que el texto no prohíbe corregir. Y quiero terminar 2 minutos solamente. Ya no nos vemos hasta el domingo, así que tranquilos. 2 minutos. Quiero terminar con otra cosa que no significa el texto. Porque a mí en las redes esto me pasa mucho. Y me doy a mí como ejemplo porque es claro. A mí el comentario que me ponen en cada vídeo que hago del señor Maldonado, o del señor Cash Luna, o de hoy tocaba Adrián Romero. Cada vez que sube un vídeo, ¿saben cuáles son las frases? ¿Quién eres tú para juzgar? Solo Dios juzga, mejor ora por ellos. Nada. Va de juez, se cree el juez de la iglesia, se cree juicio. Cuando Jesús dice no juzguéis, Jesús no está prohibiendo denunciar las herejías. Porque en las redes nunca, y doy testimonio ante Dios, nunca hablo de la persona. No me metí en el divorcio de Maldonado y su mujer, que ahora cada uno tiene su iglesia. No me metí en lo que bebe o no bebe Jesús Adrián Romero, o en su hijo, o lo que sea. No me meto en vidas. ¿En qué me meto? En el mensaje que dan. Porque yo no voy a difamarlos. No voy a hablar de su persona, pero tengo una responsabilidad ante Dios. Así como ellos enseñan públicamente herejías, yo tengo la responsabilidad de responder públicamente a esas herejías. Doy gracias a Dios que está dando muchísimo fruto y están llenos de enfado e ira porque miles de personas están saliendo corriendo de esos lugares. Mucho fruto está dando. Tito capítulo 1 versículo 10 y 11 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. En ese caso eran judaizantes. Pero mira, engañadores, habladores vanos. ¿Y qué dice Pablo que hay que hacer? A los tales es preciso tapar la boca. ¿Por qué hay que taparles la boca? ¿Qué están haciendo con sus enseñanzas? Trastornando familias enteras y enseñando por ganancias deshonestas cosas que no. ¿Y yo qué intento hacer? Oye, claro que me encantaría llegar a Maldonado y ponerles paradrapo. Claro que me encantaría llegar a Cash Luna y meterle un par de calcetines en la boca. Pero como no le puedo tapar la boca literalmente, y no significa literalmente tapar la boca, lo que tengo que hacer es sacar a la luz su herejía, porque está trastornando familias para ganar dinero, enseñando cosas que no deben. Eso es lo que dice la Escritura. Así que nadie venga a decir no juzguéis. Pero decirlo con nombre. Habla de la herejía, pero no menciones a nadie. Segunda de Timoteo 2, 18, 19, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Algunos se habían desviado de la verdad, enseñando que la resurrección ya tuvo lugar y trastornando la fe de algunos. ¿Y quiénes son? Versículo anterior, 17. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales está Himeneo y Fileto. ¿Son nombres? Porque no me parece que sean ciudades. Pero Pablo, otra cosa que dice, hay que ir a la persona y decírselo a la cara. ¿Pablo se lo está diciendo a la cara? ¿Pablo se lo está diciendo a la cara? No. ¿Quién recibe esa carta? ¿Himeneo y Fileto? No. ¿Quién recibe esa carta? Timoteo. ¿A quién se la va a leer Timoteo? A la iglesia. Pablo está denunciando con nombres y públicamente. Que nadie me venga a decir que no es una práctica bíblica. Obviamente Pablo lo está haciendo públicamente, porque Pablo tiene interés que cuanto más personas estén precavidas de esos engañadores, mejor. Y le pone nombre a esos engañadores para que cuando piquen a la puerta a una familia de la iglesia y abran: ¿quién es usted? Somos Himeneo y Fileto. No nos interesa. ¿Pero por qué? Vengo a traer un mensaje de Dios. No nos interesa.
Pero vamos a hablar de una cosa sobre la resurrección. No nos interesa. ¿Por qué? Porque Pablo ya nos ha enseñado vuestra herejía. Hermanos, no somos llamados a quedarnos callados, somos llamados a contender por la fe. Judas 1:3, amados, por el gran empeño que tenían en escribir acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Sabes cuál es el tema central de Judas? Falsos maestros. Y Judas no quiere que estemos callados, quiere que estemos preparados para contender por la fe. Y además añade la palabra ardientemente, con fuerza, con vigor, con valentía. Porque a los tales hay que taparles la boca. Así que, hermanos, Santiago y Jesús no prohíben corregir al hermano. Y Santiago y Jesús no prohíben denunciar herejías. Santiago y Jesús prohíben la calumnia. Santiago y Jesús prohíben la difamación. Santiago y Jesús están apuntando a los soberbios que viven corrigiendo como si ellos fueran la vara de medir. Santiago y Jesús nos está enseñando que a la hora de corregir no tengo que hablar de si me parece que tus zapatos son de velcro o de cordones, o si le das mucha fruta a tu hijo. Si voy a corregir, la base de medir es la palabra de Dios, no mis propias ideas y criterios. Y en última instancia, Santiago y Jesús nos están enseñando a mirarnos primero a nosotros mismos, a examinarnos primero a nosotros mismos antes que ir a corregir a los demás. Espero de verdad, de corazón, que desde hoy quede bien claro lo que quiere decir la expresión no juzgues, para que nadie, al menos de esta iglesia, lo use mal. Y sobre todo, y en lo que hemos hecho mucho hincapié, que el Señor ayude a toda esta congregación a nunca más caer en difamaciones de terceros. Si algo tienes contra tu hermano, ora a Dios o habla con él, pero no hables con otra persona. Dios destruirá al que en secreto calumnia a su prójimo. Vamos a orar.